Efesios capítulo 4 versículos 1 al 3, y le voy a comenzar a leer desde donde usted debe de poner atención. Y dice así: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Debemos de andar, debemos de caminar, debemos de movernos de una manera específica, no a la manera como le gusta al predicador o al pastor o al líder, no a la manera que le guste al hermano o a la hermana, sino que tenemos que andar conforme al orden del pueblo que ha sido redimido por Cristo Jesús y en el cual el Espíritu Santo mora entre ellos. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Note aquí cómo debemos andar, cómo debemos caminar. Con toda humildad. Cuando dice con toda humildad, quiere decir con completa humildad, con un total de la humildad, en humildad como a Dios le agrada. Ya vamos a ver más adelante cómo la Sagrada Escritura nos pone el ejemplo perfecto, y ese ejemplo perfecto es Cristo Jesús. Somos nosotros el cuerpo de Cristo. Somos el reflejo de Cristo aquí en la tierra, y por lo tanto debemos tener cuidado cómo hemos de ir caminando. Con toda humildad, y dice, y con toda mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Note aquí, el apóstol Pablo nos está invitando por medio de esta carta a los Efesios, fíjese bien, no a crear la unidad de nosotros, sino a mantener la unidad en nosotros. Y le digo, no a crear nosotros la unidad, porque cualquier cosa que nosotros hagamos por querer unirnos con los demás nos va a fallar. Porque la Biblia dice, todo hombre es mentiroso, solo Dios es verdadero. Nosotros, como descendientes de Adán y Eva, ya traemos el pecado en nosotros. Traemos la antigua naturaleza, el yo, ese está en nosotros. La diferencia es que cuando viene Cristo a nosotros, si nosotros le damos la preferencia a Cristo, entonces Cristo va a vivir nuestra vida, y nosotros ya lo que éramos nosotros ya no la vamos a vivir. La diferencia que tenemos ahora como cristianos es que desde el momento que creímos en Cristo, el Espíritu Santo vino a ser morada a nosotros. Y desde el momento que el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros, nosotros tenemos que cederle al Espíritu Santo la dirección de nuestra vida. Entonces hay mucho que aprender de la palabra de Dios, porque cristianismo, mis hermanos, no es cualquier cosa, no es otra religión. Cristianismo, mis hermanos, es una relación directamente con Dios que ya no te permite ser el mismo de ahí en adelante. El apóstol Pablo tuvo una experiencia con el poder de Dios que dice la Biblia, y cayó al suelo. Cuando cayó al suelo, él sintió que había un poder sobrenatural sobre él y dijo, ¿quién eres, Señor? Y dijo, yo soy Jesús, el que tú persigues. De ahora en adelante yo estaré contigo y estaré en ti. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Aleluya. Póngase a pensar en esto. Una vez más le digo, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. En el verso
2, Efesios 4:2. Quiero que anden con toda humildad. Quiero que anden con toda mansedumbre. Quiero que anden, quiero que accionen soportándose con paciencia unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad. Oiga esto, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, lo cual quiere decir, tienen ustedes que andar preocupados por guardar la unidad que produce el Espíritu Santo en ustedes. Por eso, una vez más les digo, puede ser que haya congregaciones completas que no saben lo que es la doctrina de la unidad. Y por eso en estos días me voy a meter más con los líderes de la iglesia, con todos los hermanos. Ya hemos estado en varias reuniones. Al rato tengo otra reunión con los servidores, pero es con el propósito que los hermanos puedan aprender más de cómo trabajar en la obra del Señor. Una vez más le digo, el apóstol Pablo está exhortando a la iglesia cristiana en Éfeso. Esta carta es una carta con la cual está corrigiendo las deficiencias de la iglesia. Si les escribe acerca de la mansedumbre es porque no eran mansos los hermanos, estaban un poco rebeldes todavía. Si habla de la paciencia es porque los hermanos no eran muy pacientes. Si habla de la unidad es porque había mucho desajuste en la iglesia. Y piensen esto, hermanos, esta iglesia o la iglesia en general ha sido comprada con la sangre de Cristo. Le pertenece a Cristo y ha sido sellada con el Espíritu Santo de la promesa. Por lo tanto, es pertenencia divina. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Una vez más le digo, el apóstol aquí no está pidiéndole a los hermanos que ellos produzcan la unidad. Yo por eso hay veces que les digo a los hermanos, porque de pronto hay veces que los hermanos dicen, pues vamos a hacer esto para agradar a Dios. Yo le digo, no haga nada, porque lo que nosotros hagamos nunca va a agradar a Dios. Pero hermano, y entonces lo que agrada a Dios es lo que dejamos hacer al Espíritu Santo a través de nosotros. Lo que agrada a Dios es lo que le permitimos a Cristo que obre a través de nosotros, porque usted y yo no podemos hacer nada. Cristo dijo, solamente unidos a mí es que ustedes pueden dar fruto. Sin mí ustedes no son nada, y nosotros debemos saberlo. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor si así lo desea. ¿Vamos entendiendo de la palabra de Dios? Quiero que aprenda a hacer diferencia entre la doctrina bíblica y lo que es la predicación para animar al pueblo y para que el pueblo sienta alegría y libertad. Es otra cosa muy diferente. La doctrina bíblica es maravillosa. Cuando usted comienza a deleitársela, usted se nutre y se pone bien robusto espiritualmente. Le decía que el apóstol Pablo no está diciéndole a la iglesia que produzca la unidad, sino dice, mantengan la unidad que han recibido por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a la vida del hombre es algo glorioso. Me va a perdonar, pero cuando yo veo que una persona se convierte a Cristo, lo veo cómo recibe al Señor en su corazón, con ese gozo, con esa alegría. Y acá dentro de mí le digo, Señor, si quieres ya llévatelo, si quieres ya recógelo, ¿verdad? Y alguien puede decir, pero ¿por qué, hermano? Qué malo. No, porque es el mejor momento, ¿verdad? Es el mejor momento cuando tienes encuentro con el Señor, cuando usted está con todo su corazón dispuesto para servir al Señor. Luego vienen las luchas y vienen las pruebas y vienen cosas, y hay veces que muchos se enfrían.
Por eso el Señor reprendió a la iglesia allá en Apocalipsis 3 y le dijo: mejor fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. ¿Sí me entiende? Luego hay otra carta donde dice: has dejado tu primer amor. Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Qué quiere decir? Pasaron los primeros días de esa conversión gloriosa. Y aquí dice: mantengan la unidad que el Espíritu Santo les ha traído. Cuando uno ve todo muy bonito, cuando uno se convierte al Señor, uno piensa, hasta se siente uno como avergonzado delante de los hermanos, porque siente uno que es el más pecador del mundo porque acaba de entrar. A medida que pasan los días, a veces nos defraudamos con algunos hermanos porque nos damos cuenta que tienen años y años y andan por ahí golpeando a cada rato a los hermanos, los maltratan mucho, ¿verdad? Bueno, pero esa es otra cosa. Venga conmigo y vamos a Hechos, al capítulo 4 y versículo 32. Gloria a Dios. ¿De qué estamos hablando en este día? Estamos hablando de la unidad en la iglesia. Ahora, si no hay unidad, hay separación. Y nosotros no podemos caminar jugando con las cosas de Dios. Déjenme decirle, todos los que tenemos hijos sabemos lo que tenemos en casa. Pero de pronto, si nuestros hijos se meten en problemas, de 100 padres de familia, el 98% defiende a su hijo a capa y espada, ¿verdad? ¿Por qué? No es que es mi sangre. Miren, hermanos, en el Señor aquí no vale eso. En el Señor nosotros debemos de ser honestos, buscar ser transparentes, como dicen por ahí. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 4 versículo 32. Amén. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Qué tremendo. Y la multitud de los creyentes eran de un espíritu y un alma. Esos estaban unidos no de labios, esos estaban unidos desde su espíritu. Esos estaban unidos no por conveniencia, no por llenar solamente los requisitos de una iglesia para que nos vea la gente. Ellos estaban unidos porque quien los unía era el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dele un aplauso al Rey con todo su corazón. Estamos hablando del capítulo 4 del libro de los Hechos. En el capítulo 2 comenzó el cristianismo por el derramamiento del Espíritu Santo. En el capítulo 3 comenzó el Señor a manifestarse en el mismo templo, porque allá ese templo entró aquel hombre que había estado cojo a la entrada de la puerta la hermosa. Ahí entró gritando y alabando a Dios. Ahí hubo un movimiento tremendo por lo que Dios estaba haciendo a través de aquel hombre. Ahí empezó el Espíritu Santo a dar testimonio. Pero ahí en el capítulo 4, ponga atención, hermano, hermana, pon atención, iglesia. Estamos leyendo el capítulo 4 del libro de los Hechos. Estamos viendo a la iglesia dar sus primeros pasos. Los primeros pasos, yo les digo a los hermanos, ahí yo no diría el libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo diría el libro de los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. El libro de la obra del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Ponga mucha atención.
Hechos capítulo 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído, quiere decir, todos los que habían creído, que eran una gran multitud, eran varios miles ya ahí, eran de un corazón y un alma. Eran de un corazón y un alma. Y déjame decirte, para que yo te diga esto, tiene que dolerme el corazón. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Porque esa iglesia de aquellos días es la iglesia que más le llegó al corazón a Dios. Esa iglesia de esos días es la que más agradó a Dios. Es la que más lo honró. Es la que más lo hizo sentir bien a Dios. ¿Por qué? Porque dice, y toda la multitud de los creyentes, toda la multitud eran de un corazón. De las emociones, los sentimientos, eran lo mismo unos con otros. Y el fundamento de allá donde brota todo lo bueno del Espíritu, desde allá estaban unidos. Porque la Biblia dice en Romanos 8:32 que cuando tú crees en Cristo, el Espíritu Santo viene a tu espíritu y de ahí te adopta como hijo de Dios. Y ahí se queda el Espíritu Santo para guiarte, para guiarme, para hacer la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. ¿Cuántos creen a la palabra? ¿Cuántos entienden la palabra? Una vez más, Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. En la Biblia Dios habla hoy, dice, todos los creyentes, que eran muchos, pensaban y sentían de la misma manera. Qué difícil es eso. Y yo te decía hace un momento, cuando yo leo esa escritura y estoy solo allá en mi cuarto, allá arriba, o en la madrugada donde esté, y leo esa escritura, me pongo a llorar amargamente. ¿Y por qué se pone a llorar amargamente, hermano Rodríguez? Porque le digo, Señor, perdónanos. Perdónanos. Porque si nosotros nos vemos en el espejo de Hechos 4:32, no somos ni la sombra de lo que fue la iglesia primitiva. Perdóname, Señor, porque tengo que ser honesto, porque tengo que reconocer, porque lo dice la palabra de Dios, que la multitud de los creyentes eran de un corazón y un alma. Y hay veces que en la iglesia, los que predicamos la palabra de Dios, que estamos al frente de la iglesia, no podemos estar unidos. No podemos ser, ¿qué le puedo decir? Honestos, reales, verdaderos. ¿Por qué? Porque puede ser que yo, que esté al frente, no esté de acuerdo con el hermano que me ayuda, o le tenga desconfianza. Yo no tengo desconfianza, le confieso esto. Pero hay muchos líderes que tienen desconfianza que Dios use a esos ministros porque piensa que le van a quitar su lugar. Quiero decirles, hermanos de la iglesia del cuerpo de Cristo de aquí de San Salvador, les voy a hacer una confesión de una revelación que me acaba de dar el Señor en esta semana aquí. Yo vine el lunes pasado, el martes pasado, y yo tenía que empezar a predicar el miércoles porque así estaba anunciado. Y el martes vine, y estando aquí por la mañana
pensando que empezaba el miércoles. Me dijo el Señor: ¿y qué estás esperando? Ya estás aquí, aquí está la iglesia, ahí está la radio, avisa a ver quién viene. Y les avisé y les dije: si alguien quiere gozarse, véngase desde hoy. Y se vinieron el martes. Y les prediqué el martes y el miércoles y el jueves y el viernes y el domingo en la mañana y luego el otro servicio. Y tuve un montón de trabajo. El asunto es que yo he andado con problemas del corazón y tanta agitación es pesado. El día domingo, a eso de las 2 o 3 de la tarde, yo ya no soportaba mis pulmones, ya no los soportaba. Ya sentía que me iban a explotar. Terminé mi trabajo y me fui a descansar. Por la mañana el Señor me dice: yo hice que te cansaras desde el martes hasta el domingo a propósito. Ya no soportabas el domingo por la tarde, te dejé cansarte al máximo. Y me dijo: pero ahora quiero que no prediques en toda la semana. Y toda la semana usted no supo que yo estaba predicando aquí. Y me dijo el Señor: ahora no vas a predicar, pero pon a predicar a los que predican acá y diles que te muestren el mensaje que van a dar, a ver en qué les puedes ayudar para que lo hagan mejor. Y así lo estuve haciendo. Y cada noche escuchaba uno, una noche uno, otra noche otro. Y cada noche me decía: mira qué fuertes tienen los pulmones estos, y ya los tuyos ya no aguantan. Pero me dice el Señor: has gritado por 40 años, ya están cansados. Pero piensa en una cosa, dice: mira, la mayoría de los que están aquí predicando se han inspirado oyéndote gritar y oyéndote derramar tu alma. De ahí se han inspirado. Y me dijo el Señor: ya vas a descansar tus pulmones, pero vas a predicar a través de los pulmones de todos esos que están ahí. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Ojalá que me esté entendiendo. Al final se está cumpliendo lo que yo había dicho ya en algunos mensajes, que el día que Dios ya viera que me voy cansando, que para mí no sería un problema que se levantara alguien que Dios usara más que a mí. Créame lo que le voy a decir: no habrá cosa más gloriosa que yo pueda ver a alguien de los cuales vi sentados por ahí, que los use Dios 10 o 20 veces más que a mí. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Por qué me gozo? ¿Por qué me gozo? Porque este no es un negocio mío, esta es la obra del Señor. Y yo tuve un privilegio glorioso, que Dios me permitiera ser parte de sus mensajeros por tantos años y poder decirle yo ahora: nunca le negué al Señor lo que me pidió. A donde quiso llevarme, me llevó. A la hora que Él quería, me movía y yo me iba. Y yo le digo: Señor, si ahora voy a servir solamente para abrirles camino a mis hermanos y prepararles la carga para sus rifles, yo voy a servirles. Porque ahora ya no seré solamente yo, serán muchos los cuales estarán atacando al enemigo de una manera grande y poderosa. Y yo creo que la obra de Dios va a ser más grande de aquí para adelante que lo que ha sido en el tiempo antiguo. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Gloria a Dios. Una vez más, Hechos capítulo 4 versículo 32.
Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Sea honesto, hermano. Una vez más le digo, si algo se requiere en la vida cristiana, es la honestidad. Seamos honestos. La iglesia en estos días, no le hablo de la iglesia del cuerpo de Cristo, ni voy a mencionar otras organizaciones para que no se me vayan a sentir mal, pero la iglesia en general, en toda la redondez de la tierra, no está enmarcada en esa escritura. Si toda la iglesia de estos días nos vemos en el espejo de Hechos 4:32, no nos vamos a encontrar las facciones, nos vamos a ver borrosos. Y Dios quiere, porque esa iglesia es la iglesia del principio. Esa iglesia es el fundamento. Y otra iglesia no quiere Dios, no la quiere, la rechaza, no quiere otra iglesia así. Ese es el modelo, ese es el principio, ese es el ejemplo. Y yo honestamente le digo, no somos la iglesia del principio, no somos esa iglesia. No hay esa unión de espíritu y de alma donde nos encontremos y nos saludemos con todo nuestro corazón, donde nos amemos de corazón. Y hermano, hermana, ahí tenemos el ejemplo perfecto. No podemos cegarnos, porque se trata de la vida eterna, se trata de que es asunto de un trato con Dios. Este no es asunto de hombres como los que estamos aquí. Nosotros aquí podemos hacer cualquier trato y violarlo, y podemos aquí hacer cualquier convenio y defraudarnos unos a otros, pero delante de Dios las cosas tienen que ser serias, porque nos estamos jugando la salvación por la eternidad. ¿Estamos entendiendo, hermano? Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Esta es la doctrina de la unidad. Y ahí podemos ver que esa primera iglesia, dice, era una gran multitud y todos estaban unidos con un espíritu y un alma. Un espíritu para todos y un alma para todos. Qué precioso. Sentían de la misma manera, pensaban de la misma manera, actuaban de la misma manera. Pero ¿cómo? Si eran tantos. Pero dice la palabra de Dios, el mismo apóstol Pablo dice, nosotros, aunque somos muchos, pero somos un solo cuerpo en el Señor. Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros del cuerpo. ¿Me estás entendiendo, hermano? Y en tu cabecita tienes el cerebro. Y esa cosita que tenemos ahí que se llama cerebro es la que mueve todo el cuerpo. Mueve los nervios y luego los nervios mueven a los miembros del cuerpo, pero todo con el cerebro. Acciona el cerebro y se mueven los miembros. Un solo espíritu en un cuerpo, un solo espíritu en nosotros, el corazón de Cristo en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, movidos todos por la voluntad de Dios. Por eso te digo, si somos honestos, cuando leemos una escritura como esa, no nos queda más que reconocer delante de Dios y pedirle perdón y ponernos a llorar. Por eso es maravilloso cuando nosotros aprendemos la doctrina bíblica, como en este caso la doctrina de la unidad. Lo que Dios habla acerca de la unidad y nos muestra aquí en el capítulo 4, versículo 32 de Hechos, dice así: y la multitud de los que habían creído, la multitud, todos los que habían creído, eran de un corazón y un alma.
Y la Biblia, Dios habla hoy, dice, todos los creyentes, oiga, todos los creyentes, que eran muchos, pensaban y sentían de la misma manera. Y yo digo, qué precioso ha de haber sido estar en esa congregación, donde todos sentían de la misma manera, donde tú volteabas para el que estaba al lado izquierdo y veías algo especial, te dabas vuelta para el que estaba al lado derecho y sentías algo especial, y cada uno de ellos, los que estaban al lado izquierdo y al lado derecho, volteaban a ti y sentían algo especial. Qué precioso. El amor de Dios se movía de una manera especial. El Espíritu Santo ministraba de una manera especial. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y una vez más, no quiero pasar de aquí, porque Dios quiere que esto se quede bien claro. No somos esa iglesia en estos días en todo el mundo. Pero no se desaliente, porque eso no quiere decir que no podemos ser esa iglesia, sino que nosotros podemos ser esa iglesia, todo el cristianismo de estos días, si nos metemos en la Sagrada Escritura y descubrimos los escritos que están ahí en la palabra de Dios, y el Espíritu Santo nos revela, sí podemos ser esa iglesia. Y sería una de las satisfacciones más gloriosas que le demos a Dios, el ver que nos estamos comportando como se comportó aquella iglesia, la cual le permitió al Espíritu Santo que la moviera de una manera completa. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dale un aplauso al Rey con todo tu corazón. Dice la Biblia, traducción en lenguaje actual, es el nombre de una Biblia, por decirlo así. La Biblia, traducción en lenguaje actual, dice: todos los seguidores de Jesús tenían una misma manera de pensar y de sentir. Qué tremendo. Todos los seguidores de Jesús tenían una manera de pensar y de sentir. Por eso a veces me gusta leer otras Biblias de las que son parafraseadas o son más fáciles de entender, porque me aclaran muchas cosas. Y todos los seguidores de Jesús eran de una sola manera de pensar. Y si nosotros aquí vamos a hablar de la iglesia, del cuerpo de Cristo, si nosotros aquí no somos de una sola manera de pensar, no nos estamos pareciendo a la iglesia de Cristo, la iglesia original, la iglesia que Cristo espera que seamos, la iglesia por la cual viene Cristo. Gracias a Dios que el Señor nos permite tener este tiempo para dar estas enseñanzas, y a usted le permite descubrirlas, porque nos vamos a poner en las manos de Dios y le vamos a decir: Señor, perdónanos, no habíamos visto las escrituras de esta manera, ahora las estamos descubriendo, Señor. Y inmediatamente nos vamos a poner en tus manos y vamos a permitir, así como la iglesia del principio, que tú obres a través de nosotros. Le digo una vez más, el apóstol Pablo no estaba diciendo únanse. Pablo no les estaba diciendo únanse porque no están unidos. No puede uno pedirle algo a alguien que no lo puede hacer. Cuando yo era un niñito, éramos muy pobres en mi casa y ansiábamos hasta un helado, le decimos paletas nosotros allá, no sé aquí. Pasaba el hombre que vendía las paletas y queríamos una, y empezábamos a pedir, y no, mi mamá decía: no hay, hijo. Mami, una paleta, no hay, hijo. Y ya después de pedirle 4 o 5 veces: mami, una paleta, no hay, hijo, ya se ponía a llorar mi madre. Y se daba la vuelta mi madre contra la pared y decía:
¿Cómo quieres, hijo, que le saque sangre a una piedra si no tiene sangre la piedra? ¿Cómo quieres que te dé 20 centavos si no tengo 20 centavos? ¿Cómo quieres? ¿Y cómo le voy a pedir yo al pueblo que dé lo que no puede dar? Porque esto no es asunto de hombres, esto no viene de hombres, esto es una virtud divina. Este es el fruto del Espíritu Santo, esta es la obra del Espíritu. Si no es el Espíritu, no podemos amarnos. Si no es el Espíritu Santo, no podemos unirnos. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: procuren guardar la unidad que les dio el Espíritu. Procuren guardar la unidad que les dio el Espíritu. El Espíritu que está en ti, hermano, es el que produce la unidad. Solo déjalo que obre en tu vida. Solo permítele al Espíritu Santo que dé los frutos a través de ti. Los frutos del Espíritu Santo. Dice ahí: dejen que el Espíritu Santo siga obrando. Guarden los frutos que les dio el Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Venga conmigo, dele un aplauso al Rey y seguimos. Aleluya. Gloria a Dios. Yo sé que algo está sucediendo. Yo no me emociono. Si sucede en mí, tiene que suceder en otra persona. Si sucede en mí, tiene que suceder en otra persona. Y alguien está recibiendo la revelación del Señor. Alguien está sintiendo la obra del Espíritu. Hay muchos hermanos que no habían visto esta enseñanza de esta manera. Levante la mano los que no lo habían visto de esta manera, que no lo habían meditado de esta manera. Una gran cantidad de hermanos, casi la mayoría. Gloria a Dios por eso, porque tenemos una excusa delante de Dios. Señor, ¿cómo lo iba a hacer si no sabía cómo? ¿Se acuerda de que un día Isaías encontró a un hombre que venía de adorar y le dijo: ¿entiendes lo que lees? O más bien allá el etíope Felipe le dijo el Espíritu: acércate a ese carro. Y Felipe se acercó y el hombre venía leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo: pregúntale si entiende lo que lee. Y Felipe le dijo: ¿entiendes lo que vas leyendo? Y el hombre fue sincero. Dijo: ¿y cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Yo vengo leyendo la palabra de Dios por respeto a la palabra de Dios y con temor de Dios, pero no le entiendo. Y dijo Felipe: hazme un lugarcito contigo y verás que ahora te explico. Y se sentó con él y empezó a hablarle de Cristo, y le temblaba el corazón a aquel hombre. Y terminó hablándole del bautismo y le temblaba el corazón. Y llegó el momento que dijo aquel hombre: aquí hay agua, ¿me puedo bautizar? Bueno, si has creído en Dios, ¿por qué no? Si has creído en Cristo, sí puedes. Y ahí mismo se bajó y lo bautizó. Y termina diciendo: cuando salieron del agua, el hombre que fue bautizado se fue gozoso por su camino. La gran diferencia que hay con la revelación del Espíritu Santo y con la convicción humana nada más. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Gloria a Dios. Vamos a ver Juan capítulo 17 y ahí vamos a terminar. Se nos ha pasado el tiempo. Ya nos pasamos del tiempo del servicio de esta hora, pero qué bonito se siente, ¿verdad? Pues hay que vayan llegando los hermanos y se vayan acomodando. Y luego de ahí seguimos sin parar con el otro servicio. Gloria a Dios. Mire lo que dice aquí.
Juan capítulo 17, versículos 22 y 23. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos? Dice así. Juan capítulo 17, versículos 22 y 23. Hablando Cristo: la gloria que me diste, yo les he dado, refiriéndose a sus discípulos, a los que les seguimos. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Mire qué precioso. Ahí, en esa porción de Juan 17, encontramos la oración de Cristo. Y déjeme decirle que la unidad está asegurada para la iglesia. Una iglesia no puede estar dividida. Ningún cristiano puede estar dañado por Satanás, porque en primer lugar acabamos de leer que el Espíritu Santo es el que trae la unidad, y tú y yo somos templo y morada del Espíritu Santo, de manera que no puede fallar si le damos lugar al Espíritu Santo para que nos una. Y dice: no traten de producir la unidad ustedes, no se unan así de hombre a hombre, de mujer a mujer, porque va a ser solamente promesas y nunca van a hacerlo. Pero dejen al Espíritu Santo que mora en ustedes, que sea el que haga la unión, porque vendrá de Dios y no de los hombres. Y ahí dice el Señor Jesús en su oración: que los que tú me diste sean uno, así como tú y yo, Padre, somos uno. Así, entonces yo te digo, la unidad está asegurada. Nosotros debemos saber eso, y en lugar de fomentar la separación y la indiferencia entre nosotros, debemos de reconocer que Cristo Jesús ya oró para que nuestra unidad sea una realidad. Cristo oró allá en Juan 17 y dijo: Padre, y yo quiero que los que tú me diste sean uno, así como tú y yo somos uno, así que los que me diste, que mis seguidores sean uno. Entonces esa oración ya se quedó archivada en el reino de los cielos, está viva. Esa oración tiene respuesta, porque si alguien recibía lo que pedía, era el Señor Jesús en su humanidad. ¿Por qué? Porque era el varón perfecto. De nadie se escuchó jamás la voz de Dios que como se escuchó de Cristo. Cuando se bautizaba, salió la voz del cielo y dijo Dios: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Bendito el nombre del Señor. Dale un aplauso al Rey. ¿Entendemos, hermanos? Entonces, si Cristo oró por la unidad de la iglesia, la unidad de la iglesia está asegurada. Solamente hay que decirle: Señor, permítenos gozarnos esa unidad. Que yo pueda cerrar mis ojos aquí y al abrirlos pueda ver el rostro de mis hermanos y hermanas, pero de una manera muy especial. Ya con esto te voy a terminar, hermano. Oye bien, en el año 1973 llegué yo a Estados Unidos. Buscaba 3 hombres para matarlos. Traía mi corazón lleno de odio, lleno de rencor, y los buscaba para matarlos. Andaba armado todo el tiempo. Yo no sé, pero en Estados Unidos, en el año 73, 74,
yo practicaba en la parte de atrás de mi casa. Nos dividía un cerco de bloque a los vecinos de allá y a los vecinos de acá. Y en las tardes yo salía y practicaba con mi pistola. Y ahora me pongo a pensar, ¿por qué no llamaron los vecinos a la policía? Un día saltó un gato gordo, grandote, y lo tumbé de un balazo ahí. Y los vecinos no dijeron nada. Yo no sé qué pensaban. Andaba yo todo endiablado. El asunto es, hermanos, que yo tuve muchos problemas porque éramos 3 familias entre una comunidad de negritos bastante grande y nos peleábamos con ellos de amenazarlos a matarnos en cualquier momento. Pero el día que yo escuché el evangelio en la casa de una persona del barrio que seguía y que Dios tocó mi corazón, salí de aquella casa llorando. Después de haber estado recibiendo el Espíritu Santo, y salí de aquella casa y me encaminé a mi hogar. ¿Cómo iría yo? El carro que llevaba se me olvidó allá donde tuvimos el servicio. Salí, iba como el borrachito, como va el borrachito ahí que casi se cae, así iba yo. Y alguien me dijo: oiga, su carro lo va a abandonar. ¿Cuál carro? Le digo. Fíjese cómo iría. No es este su carro. Y yo volteo. Búsquese las llaves. Me busqué las llaves, vi las llaves, las volví a meter y me fui. Dejé mi carro ahí y entré caminando al área de los negritos, donde no podíamos entrar caminando, y menos en la noche. Y entré caminando y me encontraba a los negritos y los saludaba. Y así como el borrachito los veía, y yo le decía: Señor, qué bonitos son los negritos, Señor. Y yo le decía: Señor, ¿por qué los veía tan malos, Señor? ¿Por qué los veía tan malos, Señor? Y el Señor me dijo: no, hijo, los negritos siempre han sido buenos, pero tú los veías con otros ojos. Tú los veías con ojos de maldad. Ahora los ves con mis ojos. Son bonitos los negritos. Qué precioso, hermanos, cuando Dios le amanece a uno allá adentro en su corazón. Qué glorioso cuando uno puede experimentar el amor de Dios, porque entonces uno puede ver las cosas diferentes. Que Dios nos haga el milagro de despertar una vez más a la vida espiritual. Ponte de pie, hermano. Ojalá que hayas entendido algo acerca de la unidad. Hemos visto apenas 2 escrituras y no hemos adentrado mucho en ellas. Pero ojalá que en esta tarde te vayas con algo en tu corazón, y que a la persona que te encuentres, de tus hermanos, de tus hermanas, les saludes como de parte del Espíritu Santo, como de parte de Cristo. Y que cuando te encuentres a una persona que no tenga a Cristo en su corazón, los mires como los veía Cristo, dispersos como ovejas que no tienen pastor. Padre celestial, te doy gracias en esta hora, Señor.